Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, después de unas vacaciones de unas 3 semanas que tuvimos que tomar para poner los asuntos en orden, ¿verdad? Y, ay, esto está suelto. Y de todas maneras, como todos los martes, a la 1:30, su programa Sondeo Emocional va a estar presente y después de verlo en vivo a través de Teleimpacto, lo van a ver de nuevo hoy a las 11 de la noche y posteriormente va a ser subido a YouTube, donde usted lo puede ver sin ningún tipo de problema. Allí tenemos todos los programas que hemos hecho por años, por años. Y sí, nos queda siempre aquello de decirle suscríbase para que reciba el programa inmediatamente que se suba a YouTube. Hoy vamos a hablar de un problema muy común en el mundo, de un problema que agobia a miles y a miles de familias, un problema que martiriza y marca y condena a muchísimos niños y niñas que pasan por estas situaciones. Vamos a hablar de la pedofilia. La pedofilia, hay que recordar siempre que es el abuso de un niño, ¿verdad?, por un adulto. Así de sencillo. Eso se llama pedofilia, que es una enfermedad. No es que sea un trastorno, ni es que sea un capricho, ni es que se tomó un poco de ron y ocurrió eso. No, eso es lo que argumentan los abogados cuando defienden a uno de estos pedófilos, ¿verdad? O pederastas, como se dice regularmente. Pero es una enfermedad muy en seria, de tal forma incluso que en muchos países del mundo a estas personas que están encarcelados, antes de darle la libertad, lo pueden llevar a la castración química para que no vuelvan de nuevo a abusar sexualmente de ningún niño y de ninguna niña. Para ello hemos traído a una experta forense que siempre nos acompaña en los temas más importantes, Gixofilia Castillo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Otra doctor. vez sonó esto. La mesa no Bienvenida, ayuda hoy. ¿Cómo se bienvenida, siente? bienvenida. Todo bien, gracias a Dios. Muy bonito tu outfit. Ay, gracias. Me encanta el De color negro. negro, se te ve muy bien. Se te ve muy bien. Pedofilia, no, hoy pedofilia. Pedofilia es de lo que vamos a hablar. Sí. Sí. Gipsofilia, Se parece, sí, yo sé. nosotros tenemos ante nosotros un problema muy importante Sí. porque lo vemos en todas las partes, lo vemos constantemente y muchas veces el reflejo que esta situación ocurre en los niños, le achacamos que son otras situaciones diferentes y no le prestamos atención a cuando un niño cambia de conducta de pronto, Sí. ¿verdad? Y no entendemos lo que ha pasado y se lo llevamos a los médicos de diferentes especialidades y pasa por manos de todo el mundo y nadie encuentra nada y entonces a alguien se le ocurre, llévenselo al psiquiatra. Y entre el psiquiatra y el psicólogo descubrimos que es un niño o una niña que está siendo abusado. Sí. Así que yo quiero oír la perspectiva y la opinión que tú tienes sobre estos casos. Mire, lo primero es hablar de lo que es una parafilia. Una parafilia es una desviación de índole sexual. Esa misma desviación, parafilia es la palabra general, que incluye todas las clasificaciones asociadas a desviaciones sexuales que se tratan tanto en psiquiatría como en psicología. Entonces, dentro de estas parafilias o desviaciones sexuales, tenemos lo que es la pedofilia. Básicamente la pedofilia es un impulso persistente, constante, asociado a interés vinculado con niños de parte de un adulto, que se puede presentar ya sea por pensamientos, fantasías. Fantasía. Exacto, porque hay que aclarar que no es lo mismo la pedofilia, que es el interés, que la pederastía, que es ya la ejecución. La ejecución Vamos a de un decirlo pensamiento. exactamente. Así es.
Entonces, en la pedofilia, por ejemplo, se clasifica todo lo que tiene que ver con pornografía, visualización de pornografía infantil o toques, roces, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo abarca la parte de la pedofilia siempre y cuando se incluya una persona mayor de edad que está abusando sexualmente de un niño. Ahí inmediatamente entra en la clasificación. Pero, claro está, es lo que decía antes, aquí puede verse muy amplia la clasificación. O sea, eso incluye tanto los pensamientos, si ese adulto ya tiene pensamientos sobre esa situación, aunque no lo haya ejecutado, si este adulto reincide constantemente en temas de pornografía, publica pornografía infantil, expone niños, lleva a niños para que otros adultos lo vean, que es parte de un proceso, exacto, que es parte de un proceso incluso de prostitución o abuso contra este niño. O sea, la pedofilia es muy amplia. Sí, una de las razones de las personas que están viendo el programa y que nos dijeron que habláramos del tema, es también el hecho de poder tú sospechar como padre, como amigo, de cualquier forma, de que un niño puede estar siendo abusado, ¿verdad? Porque no hay duda alguna de que una de las primeras manifestaciones de estos niños es un cambio de conducta, sí, cualquiera que sea. O se ponen hiperactivos, o se ponen tristes, o se ponen rebeldes, o oposicionistas, desafiantes, en fin. Tú puedes decir, pero este niño no era así. Este niño antes se comportaba de una manera específica, era tranquilo, era ordenado, obediente, caballeroso, de acuerdo a la edad. Porque no es solamente niños, un adolescente se presenta en la misma situación, ¿verdad? Entonces, los cambios en conducta es algo importante que pudiéramos relatar para las personas que están viendo este programa. Lo primero es ver la edad del niño. Eso es primordial. ¿Por qué? No es lo mismo, por ejemplo, hay abuso contra niños de meses, por poner un ejemplo. Entonces, Sí, evidentemente, claro, sí. este niño no te va a presentar las mismas conductas que uno de 11, 14 años, 15 años, que ya entran otras conductas propias de la edad. Ahora, ¿qué sucede? Al no poder expresarse, por ejemplo, un bebé, ¿qué tú ves? Porque por eso es bueno hacer la clasificación por temas de edad y describirle a la persona qué puede observar. Por ejemplo, un bebé que no te puede hablar, que no te puede expresar, ¿qué te va a hacer? Llorar. Claro. Llorar cuando lo tocan, llorar porque le duele algo, llorar porque está molesto, llorar porque está incómodo. Porque tiene miedo. Exactamente, porque el mismo proceso de la enuresis que estuvimos hablando ahorita. Sí, la enuresis se presenta con la enuresis, para todo el que esté viendo el programa, es cuando el niño a una edad que no debería ya empieza a hacer pipí en la cama o en lugares donde no debería de hacerse pipí. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando ya de un bebé de meses que evidentemente va a hacerse pipí en su pamper. Estamos hablando ya, por ejemplo, de una edad de 9, 10 años que se te empieza a hacer pipí. Y tú dices, pero me mojó la cama, ¿qué pasa? Ese es uno de los indicadores principales. Claro, es importante. De hecho, como le decía ahorita, la enuresis pertenece a lo que es la tríada McDonald's. La tríada McDonald's es un indicador de cuando un niño puede, que por eso es bueno tratarlo desde un inicio, puede llegar a convertirse o puede llegar a desarrollar agresiones contra otras personas. Y contra sí mismo. También. Y contra sí ¿Por mismo. qué? Porque recordemos que la mayoría de las personas que cometen abusos pueden haber sido abusadas. ¿Cuántas veces no hemos visto a niños golpeándose la cabeza contra la pared, muchísimo. por ejemplo? O a niños mordiéndose. Sí. Niños que tú los revisas y tiene en la parte que se muere tiene un callo. Mucho en los bebés también. Sí. En los bebés que fueron abusados se observa mucho esto. ¿Por qué? Porque son niños que no encuentran qué hacer y se lastiman ellos mismos. Muchas veces por el roce constante, muchas veces porque eso les calma la ansiedad, muchas veces porque eso es lo único que les sirve para liberar el estrés. Mira, otro caso que nosotros hemos visto mucho es que puede estar un niño tranquilo, ¿verdad? Y de pronto entra el sujeto del abuso
del abusador. Ajá. Y el niño cuando lo ve comienza a llorar. Y te estoy hablando de niños pequeños. Sí. Es más, me voy a ir más atrás. Mira, cuando un niño nace, tú lo llevas al nursery por las primeras 24 horas, pero debes sacarle sangre en esas 24 horas. El niño acaba de nacer, no ha tenido ningún tipo de trauma, no sabe dónde está tranquilo, y llega el médico, le coge el bracito y le da el bracito, y el niño te da el bracito bien. Después el médico le echa un poquito de alcohol, porque le va a extraer esa sangre, y el niño frunce el ceño, porque no sabe ese frío, está tratando. Claro, Cuando el médico lo penetra con la aguja para extraer la sangre, el niño ala el brazo y empieza a gritar. Okay, eso es en las primeras 24 horas. Si por una casualidad ese niño se queda otro día y hay que sacarle sangre, cuando el niño oye solamente la voz del médico en el nursery comienza a llorar. Y cuando el médico le toma el brazo, él le hace resistencia. Porque lo asocia con algo negativo. Ahí está. Es una respuesta negativa. Entonces, en el caso de que entre el perpetrador a una habitación y ese niño haya escuchado la voz y haya asociado de que algo, estoy hablando de niños pequeños, y haya asociado de que algo le pasó, no sabe qué es, el niño va a comenzar a reaccionar de una forma totalmente diferente. Y esto ocurre también, y quiero mencionarlo, de las hembritas y los varones, pero más en las hembritas, cuando en la casa llega un extraño, o alguien que es un tío, un primo, y los familiares quieren que como muestra de cariño se sienten las piernas de esa persona. O ve y darle un beso. Ahí está, y el niño o la niña no lo quiere hacer. No. Eso es una bandera roja. Claro que sí. Que estamos sacando de que por alguna razón ese niño o esa niña lo está rechazando. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que entender, señores, que los niños deben de aprender hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, como padres, yo siempre he dicho que el padre no enseña o no puede enseñar lo que no ha aprendido. Pero cuando usted va a tener un hijo, usted tiene que sentarse a dar página para atrás. Usted tiene que saber qué usted va a hacer. Usted tiene que saber a qué edad si usted lo va a vacunar, a qué edad se vacuna, a qué edad el niño puede le salen los dientitos, qué está pasando con el niño, para que cuando se presente una situación, usted diga, bueno, normalmente por la edad viene esta situación, normalmente se presenta esto. Ya yo sé, debo de llevarlo al médico, puedo tratarlo en la casa, puedo ver qué pasa, puedo ver una evolución. Hay que ver qué sucede con este niño. Pero sin embargo, nosotros muchas veces no nos preocupamos por eso y simplemente, bueno, vamos, se tiene el niño, vamos a ver qué ocurre en el camino. Todo es un proceso, señores, pero es una persona que está bajo tu cuidado. Tú tienes que educarte un poco. Sería bueno también recordar, porque cuando uno le hace la pregunta a los padres en lo que es la entrevista inicial, hablamos sobre abuso. Y lo primero que viene a la mente de los padres es el abuso sexual. Sí. Y hay varios tipos de abuso, sí. ¿verdad? Que se pueden manifestar: el abuso físico, el psicológico, el de abandono. Por negligencia. Por negligencia, o sea, muchísimos tipos. Que es uno de los abuso mayores que se presenta y la gente lo ignora insoportablemente. El de negligencia, señores, que si el niño anda descuidado, que si el niño va sucio al colegio, que si no se cepilla los dientes, ahí está. que señores revisen si se puso desodorantito, si ya necesita usar un desodorantito, si sus hormonas ya han cambiado, ¿qué está pasando con ese niño? Claro, hay que observar, pero los papás no saben, no tienen el derecho de saber si no se les educa. Precisamente. Y ese precisamente es el motivo de este programa. Decirle a ti, a mami, a papi, ojo, mira bien a tu niño, mira bien a cómo se comporta, ha cambiado en su conducta, está durmiendo bien, no está durmiendo bien, se está orinando en la cama, no quiere comer, se muestra apático, no quiere socializar, ¿verdad? Todo Entra eso una persona en la casa y el niño se tranca en su habitación, se y no tranca quiere en su salir habitación, a saludarlo, ahí está, también un es aislamiento, un mutismo selectivo, por ejemplo, claro que sí. Simplemente el niño se te calla cuando hay alguien presente. Y o no solamente habla con quien él quiere. Exactamente. Solamente habla con el que él quiere y con otras personas no habla y con otras sí. Sí. Entonces, esos son signos también. Que muchas veces, y por eso el mutismo selectivo es muy delicado. En ocasiones, el trabajo realizado por el perpetrador sexual
es tan fino y delicado que el niño le toma un nivel de confianza a esa persona, que solamente quiere hablar con esa persona. Sí. O sea, es delicado Porque lo quiere calmar. Exactamente. Tiene miedo que le haga daño a alguien más. No, o muchas veces lo ve como su aliado, porque no entiende que lo que sucedió no está bien. Porque el trabajo mental de muchos de los agresores es precisamente eso, hacerle entender a ese niño que lo que pasó no fue malo. Todo está bien. A mí, Gipsofilia, a mí no me gusta mucho ese exceso de amistad con extraños. Y Sí. no solamente con extraños, hasta con los mismos familiares. Sí. Ese exceso de que tú ves que el niño se Yo apega a sí. esta persona y tú Yo dices, nada qué más raro. salgo con fulanito, Ahí que está. son los indicadores precisamente de lo que trabajan los mismos perpetradores sexuales infantiles. Ellos trabajan el apego del niño, trabajan que el niño tenga cierto nivel de afianzar la creencia de que todo está bien, de que ellos son sus aliados, de que ellos están ahí para esos niños, de que los van a ayudar, de tú puedes salir conmigo. Porque el trabajo del perpetrador, desde una perspectiva general, es convencer a los padres y convencer al niño. Por eso hay diferentes tipos de perpetradores. Ahora, tú convences al niño. ¿Cómo tú convences al niño? Con juguetes, con salidas, con situaciones que hagan que el niño se apegue a ti, que tú lo entretienes, que tú estás ahí presente para cuando él te necesita. Pero con el padre, muchas veces el perpetrador lo que hace es que le dice, no, yo te ayudo en la casa. Mira, si tú no tienes con quién dejar al niño después del colegio, tú me lo puedes dejar y yo te lo cuido. Mira, yo te voy a buscar al niño al colegio porque yo sé que tú no puedes recogerlo. Yo me quedo con el niño. ¿Qué pasa en esas horas que ese adulto está solo con ese niño? Porque esas son las horas más críticas de una situación. Entonces sí, entendemos perfectamente que los padres ahora mismo están trabajando increíblemente. Entendemos que usted trabaja de 8, de 7 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde y usted sale a buscar a su niño a una guardería para llevárselo a la casa, preparar la cena, hacer la tarea y acostarse a dormir. Así es. Pero saque 15 minutos y hable con ese niño. Hay un dicho en lo que es la parte académica de nuestra carrera que te dice, haré lo que vi y hago lo que sufrí. O sea, y entre ese axioma está la violencia doméstica. Uh-huh. Okay. La violencia doméstica es una de las causantes más grandes Uh-huh. y más desastrosas, porque muchas veces ocurre entre los mismos padres, Uh-huh. que un niño puede experimentar. Uh-huh. Hay un 63% de niños abusados Uh-huh. que vivían en ambientes donde había una violencia doméstica. Sí. ¿Verdad? Los pone nerviosos, los pone frágiles, temerosos de todo, Uh-huh. y cae fácilmente en manos de una persona que lo trata de una manera diferente. Uh-huh. Pero lo más llamativo es que entre niños de 2 y 4 años de edad hay un 83%. O sea que la violencia doméstica predispone en un porcentaje enorme la posibilidad Uh-huh. de que un niño o una niña pueda ser abusado por uno de estos Sí. pederastas. Y quiero aclarar de que precisamente esa proyección de lo que tú viviste como persona es lo que se refleja en quién tú vas a ser, incluidos en si esa persona llega a ser un agresor de algún tipo. Esa situación vivida generalmente se refleja en el modus operandi de ese adulto. Lo que quiere decir que un adulto que fue abusado de X manera específica, cuando niño, que le daban mientras recibía un abuso específico o que mientras le corregían, vamos a suponer, iban dándole pelas en las manos. El Sí. niño va a adoptar ese mismo modus operandi Claro, como mecanismo en sus va a agresiones. ser lo mismo. Sí. Va a ser lo mismo. Y ese mecanismo adoptado, lo peligroso de ese mecanismo, no es tanto que ejecute una acción, es que lo vuelva parte de su rutina.
Porque cuando se vuelve parte de su rutina, se crea en esa persona una necesidad de ejecutar eso y eso se va ampliando. Y ahí entra lo que se conoce, que yo he venido hablando mucho de ese tema aquí, como una carrera delictiva. Ese adulto empieza por una parte, pero necesita ir evolucionando porque ya eso no lo satisface. Y necesita sacar esa carga emocional que nunca trabajó. ¿Por qué? Porque fue abusado y nadie le hizo caso. Porque fue abusado por una persona cercana a él. Porque fue abusado y no tenía con quién hablar, no tenía a quién explicarle. Nunca lo lloró. Lo que pasa es que es muy difícil si tú no te fijas en la conducta. Sí. Yo creo que el cambio de la conducta es lo más observable y lo que te dice a gritos de que algo está pasando con el niño. Si tú no tienes ese conocimiento de que observes a los niños para esto y para lo otro, te pasan inadvertidas las conductas de los niños. Sí, pero ¿y qué pasa también cuando el niño se lo dice a los padres y los padres ni caso No, le no, hacen? eso es peor. Eso es mucho peor. O sea, Y hay eso es niños para que toda la dicen. vida. Claro El que sí. recuerdo, nosotros tenemos, y tú también en tu práctica, que una gran mayoría de las mujeres abusadas o las mujeres que son abusadas también hasta físicamente, Sí. han vivido etapas de su vida cuando niños que fueron abusados igualmente, se les contó a sus padres y nadie les hizo caso. No. Y lo peor de lo peor es que hay veces que lo castigan, Sí. ¿verdad? Y se, Defendiendo al otro y se sujeto. pasan la vida juntándolo con ese adulto porque no es posible que ese adulto haya hecho eso. Siempre hágale caso a su niño o a su niña. Cuando le digan cualquier cosa, usted préstele atención. Hágale saber de que lo que él le está diciendo a usted es importante y que usted lo va a tomar en consideración. Y sobre todo, protegerlo. Porque cuando un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años viene a usted a contarle algo tan terrible que le está ocurriendo, viene presa del pánico, presa del temor, está buscando protección. Y si usted lo rechaza o no le hace caso, ese niño o esa niña va a crecer con un dolor infinito, ¿verdad? Que no va a poder manejarlo de ninguna manera. Sí. Otra de las razones, gipsofilia, que hace que un niño sufra por el abuso sexual, porque ya el físico se sabe, el psicológico hay que observarlo también, Sí. ¿verdad? ¿Cuáles son lo que más este tipo de perpetrador utiliza? En niños, vamos a cambiar de niños, vamos a cambiar en adolescentes, porque la gente cree que el adolescente se puede defender Sí. y son tan frágiles como un niño de 5 años. Mire, primero, hay diferentes tipos de perpetradores. Entonces, dependiendo de qué clasificación va a ejecutar una cosa u otra. Están, por ejemplo, los perpetradores persistentes, los oportunistas y están los situacionales. Los persistentes son los que constantemente ejecutan una acción. Entran en la pederastía, por ejemplo, constante. No es con un solo niño que ocurre, sino con varios. Sí. Es la clasificación menor, realmente hay que decirlo, porque no todo el mundo entra en este proceso de juego con uno, con otro, porque normalmente el abuso de índole sexual conlleva un tiempo de preparación previo para el trabajo que ellos realizan con el niño y con la familia, porque generalmente son conocidos, precisamente porque conlleva tiempo. Ahora, los persistentes. La mayoría de los perpetradores son gente conocidos, son amigos de la casa. Sí, precisamente por eso los persistentes son la menor categoría, porque los persistentes son los que, por ejemplo, van a cometer otro crimen y abusan del niño en el proceso. Van de uno a otro, no se toman el tiempo muchas veces de convencer, sino simplemente entran en la acción. Entonces tenemos los oportunistas, bueno, se presentó la situación, se presentó el momento, ese adulto abusó de ese niño porque se presentó una situación. Lo dejaron solo con el niño o vio que podía en ese momento. Nunca deje a su hijo solo con nadie, nunca lo deje. Trate de estar al lado de su hijo y de su hija siempre, en todo momento. No permita que el niño o la niña duerma en una cama con nadie. No ponga a 2 niños a dormir en una cama, aunque sea un caso extremo, ¿verdad? Tiene que cuidar, porque sí, es que son...
son bien fáciles de poderlo engañar y de poderse abusar de ellos sin que usted lo sepa. Sí, y Hay muchas padres, veces, perdóname, sí. Gixi, hay padres que te dicen, yo nunca me he separado de mi hijo. Mentira, mentira. Usted lo manda al colegio solo, Usted usted lo no se manda al sienta al lado. colegio, va al baño, necesita ayuda, se orina, quién lo toca, quién lo cuida. Claro que sí. Cualquiera de estas cosas puede pasar. Y con el adolescente, ¿verdad? Ocurre igual. Claro que sí. El adolescente es mucho, por decir una palabra, es mucho más asequible a Sí, que caiga en cualquier trampa. claro que sí. Y entonces tú ves en nuestro consultorio y en unidades de internamiento, tú ves a niños que tú no entiendes por qué están allí, y cuando empiezas a rebuscar el origen de todo lo que está ocurriendo, encuentras en ese camino que ha habido un abuso, Sí. de alguna así. manera. Vamos a ir a unos comerciales un momentico Claro que sí. y continuamos con usted de nuevo en su programa Sondeo Emocional. Regresamos enseguida. Bien, amigos, estamos hablando con Gipsofilia Castillo, quien es psicóloga forense y que está tocando con mucha agudeza lo que son los pedófilos, o sea, la pedofilia, que es el abuso del adulto con un niño. Y vamos a entrar ahora en una clasificación interesante para saber o para sospechar o para tener los ojos bien alerta de qué tipo de las clases diferentes Sí. de pederastas que existen. Mire, estuvimos hablando antes del corte precisamente de los persistentes, que son aquellos que incluso dentro de los mismos crímenes, van y abusan de varios niños, o sea, un niño, después van a otro crimen, otro niño, y así. Son los menores, o sea, hay una menor clasificación de estos en cuanto a estadísticas. Ahora, están los oportunistas, se le presentó la situación, que lo decíamos también. Se lo dejaron al niño solo. Ahí está. Fue el vecino y vio al niño solo, cruzó a cuidarlo. Puede ser hombre, puede ser mujer, sin embargo la mayoría son hombres. Y también otros niños. Sí, porque también nosotros descuidamos mucho el tema de las mujeres, pero incluso en épocas un poco atrás se vieron muchos casos de personas que trabajaban en las casas, muchachas que trabajaban en las casas, que fueron acusadas de una manera o de otra por haber tocado a los niños en las casas. O sea, es muy delicado eso. Por otro lado, tenemos los situacionales. Los situacionales son estos que tratan de convencer a todo el mundo de que todo está bien y ellos mismos se convencen de que eso no es dañino. ¿Por qué? Porque simplemente se le presentó una situación en la vida, tenían o una condición mental o se le presentó una depresión o estrés o ansiedad o tuvieron una situación X en la vida. Y su descarga es precisamente cometer un abuso de índole sexual, como estamos hablando en este caso. Ahí viene lo que es el arte de dominar. Yo digo que es un arte porque es algo tan delicado y es una necesidad tan fuerte de parte de una persona que es el impulso para cometer muchos tipos de delitos y muchos tipos de crímenes. La necesidad de mantener control es lo que te lleva a ti a perder tu propio control. ¿Por qué? Porque tú te sales de ti. Tú lo que estás enfocado en lo que yo necesito hacer para yo sentirme bien. ¿Qué es? Dominar. ¿Quiénes son las personas que son más fáciles en ese aspecto de manejar? Los niños. ¿Por qué? Porque son fácilmente moldeables. Se convencen de una manera más fácil que un adulto. Una violación sexual a un adulto es más difícil, requiere más fuerza, más forcejeo, que como estábamos hablando ahorita. Una de las cosas que yo siempre trato de recomendar, señores, las artes marciales.
La gente ve Es a una veces, forma de sí, protección. sí, usted no puede estar con su hijo 24/7. Por lo menos darle la oportunidad a ese niño de que pueda defenderse de alguna manera. Quizás no gane, pero va a buscar la forma de defenderse. Uno le pregunta casi siempre a los padres, ¿usted le ha hablado a su hijo sobre sus partes privadas? Sí. Por ejemplo, esa es una pregunta. La mayoría te dice que sí, pero cuando tú te sientas con el padre o con la madre y le dices, a ver, dime cómo tú te has comunicado con tu hijo, te das cuenta, ¿verdad? Que no le han dicho absolutamente nada. No saben ni siquiera cómo Nada, comunicarlo, nada. ¿no? O sea que es importante también el enseñar cómo tú le debes hablar Sí. a un niño de tal edad o de tal edad con respecto a su parte privada, vamos a llamarle así. Porque si no importa lo que tú le puedas, como tú lo puedas cuidar, si el niño no sabe lo que pueda ocurrir de una manera que lo puede entender, de acuerdo a su edad, va a ser también víctima de uno de estos bárbaros. Nosotros usamos mucho el tema de las muñecas, los muñequitos, los peluches, para mostrar incluso dónde están esas áreas. Claro. ¿Por qué? Porque tampoco es que tú vas a agarrar al niño y vas a ir a ponerle la mano, no. No hay necesidad. Mostrarle a un niño dónde no debe dejarse tocar es también tú hacerle entender a ese niño que sin consentimiento no se debe de tocar. Claro. No, ni tampoco puedes dirigir el foco de tu alarma hacia sus órganos hacia esa sexuales. situación, porque el niño va a crear ya una duda ante lo que está pasando. Ahí está. Y esa misma duda es lo que genera una variación en el comportamiento o una variación en el, ¿qué es esto? Déjame yo salir a investigar. Y con el acceso que hay a internet ahora mismo, eso es horrible. No. Voy a investigar y cuando tú vienes a ver, tú tienes un niño que está metido sin saber en páginas que no debe. Entonces, viendo cosas que no debe. Ahora mismo, el internet está lleno de videos sexualizados, de informaciones sexualizadas. De cosas que ni tú ni yo sabemos. Señores. Se le están enseñando a los niños. Señores, tú ves ahora mismo los videos de música y tú dices, ¿pero y qué fue? Así. ¿Pero y cómo? Pero que tú ves niñas chiquiticas de 2 años, 3 años, que tuvo que estar dando un golpe de cabeza. Señores, pero yo a veces lo quito. ¿Y de dónde sacaron? Yo a veces lo quito y yo misma me alarmo. Yo, pero espérate. Y se ven chulísimas, pero que va, chica. No, es lo que está, no, lo que viene por ahí no es bueno. Señores, no. Uno tiene que hacerle entender al niño que todos son etapas. Claro son que etapas. Sí. Un niño debe de vivir su proceso y debe de vivir sus etapas. Usted es un niño, juegue. Juegue. ¿Qué hace usted con un celular en la mano? Señores, ¿qué hace un niño ahora mismo pasándose todo el día con un celular en la mano? Yo sé que tú no lo puedes salir a la calle ahora mismo, la situación no da para eso, pero mira, búsquenle, amigos. Algo debe hacerse, pero es tan difícil. Sí. Porque estamos en una época que no puedes. O sea, el derecho o la voluntad que tú tienes es tan corta, sí, ¿verdad? Y es tan pobre. Que, ¿cómo tú le vas a decir a tu hijo, por ejemplo, no te voy a dar el celular hasta que tengas 7 años? Cuando él va al colegio, ve que todos sus amiguitos tienen el celular. Dime, vas a tener un niño sufriendo, molesto, y con razón por parte del niño. Sí. O sea que yo vuelvo a caer en lo mismo, Gilsofilia. Vuelvo a caer que la enseñanza a los padres, que todos estos programas, todos, si no llevan una parte educativa para los padres, mételo en el zafacón y bótalo. Mire, yo le digo una cosa, sobre todo a mis amigos, yo siempre le digo, señores, yo sé que es difícil a veces usted no darle el celular al niño, pero hágase una inversioncita y cómprese una tablet, cómprese un celular aparte y déselo a ese niño sin informaciones. Si usted puede, usted le descarga los juegos y que juegue sin internet. ¿Para qué? Para que ese niño no tenga tampoco tanto acceso a cosas que no debería. Eso lo puedes hacer si hay vacaciones como ahora, pero tan pronto lleguen al colegio lo aprenden de sus amiguitos. El amiguito le dice, ¿y tú no entras aquí? ¿Tú no has visto y esto? ahí mismo cuando regresa todo. Porque esa es la época que estamos viviendo. Sí, entonces ahí la orientación. Ahí el trabajo es más duro para los padres. Los padres tienen que saber qué es lo que van a hacer y cómo se van a manejar. Y eso es algo muy importante, en ponerse de acuerdo entre ambos padres. Mira, eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo que le vamos a enseñar.
Estas horas de 15 minutos al día son para dedicarlo al niño, para preguntarle cómo le fue en el colegio. Yo recuerdo cuando yo llegaba del colegio, se me sentaba mi mamá, mi abuela y mi tío siempre. Mi papá llegaba en las noches. Y la primera pregunta era, ¿qué pasó hoy en el colegio? Ay, y yo feliz porque yo me desplayaba por ahí, yo explicaba todo Siempre lo que y cuando no había sido Sí. tú el problema. No, yo me sentaba, mami, me dijeron, tú no sabes. Yo creo una relación muy linda con ella. Y yo todo se lo explicaba. Yo le decía, mami, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces ella iba y me decía, me explicaba las situaciones y todo eso. Mira, te leíste un libro. ¿De qué te lo leíste? ¿De qué trató el libro? Cuéntame. Claro. ¿Por qué? Porque se le da al niño la oportunidad de hablar. Y si tú dejas al niño hablar, el niño te lo va a decir todo. Todo lo va a contar. Porque todo. los muchachitos no se callan. Ellos son felices de que alguien le diga cómo te fue hoy, qué tú hiciste hoy. Y por ahí se van. Entonces, creen comunicación. Abran esa brecha de comunicación con los niños, que no es simplemente el yo tengo un hijo y el niño yo lo llevo al colegio, le doy comida y medicina. No. Creen una relación bonita con ellos. Hay que una comunicación. Hay que comunicarse, hay que hacerles cuentos, tú entiendes, hacerles preguntas, no asustarlos, no castigarlos. Porque si un niño te dice algo y tú lo castigas, a ese niño no te va a decir nada nunca más. Mira, las personas que están viendo este programa, por ejemplo, Gipsofilia, tienen niños, tienen niñas, o no los tienen, pero sus hermanos o sus amigos tienen niños. ¿Cómo uno sospechar de que podemos tener un niño o una niña que ya está siendo abusado o que puede estar en las redes de uno de estos abusadores? Mire, hay una diferencia a nivel de perfil entre el perpetrador por contacto y el perpetrador en línea, que es muy interesante también. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tenemos en cuenta los que entran en contacto con el niño, no. También está por dónde se lo contactan ese niño. Claro, claro. Entonces, normalmente los que son en línea son más jóvenes. Generalmente tienen mejor nivel económico y usualmente tienen mayor nivel de control sobre su persona. No necesitan entrar en contacto directo con el niño, no necesitan cometer una violación directa, aclarando, donde existe una penetración. Ojo, ojo y oídos. Su niña o su niña no tiene necesariamente que estar en contacto con uno de estos perpetradores. Sí. Su niño o su niña puede ser abusado en su propia casa, en su propia habitación, cuando está en contacto con una de estas gente. Puede estar siendo expuesto, puede estar mandando fotografías, puede haberse hecho un amigo en línea y pensar que es otro niño y el otro niño le dice, sí, cuando tú vienes a ver es un adulto. Así es. Es un adulto. Sí, entonces, sí, detrás de esto hay muchos adultos. Normalmente tienen mejor nivel educativo. Mayor nivel educativo, no mejor. Aclaro eso. O sea, con mayor nivel educativo me refiero a que llegaron más lejos, no necesariamente que haya sido mejor que una persona que haya llegado a un nivel más bajo. ¿Qué otro síntoma? ¿Qué otro síntoma puede dar un niño que ya está en las manos de esta gente? Estos niños se te van a poner rebeldes. Rebelde, o sea, rebeldía. ¿Qué más? Muchas veces se te ponen oposicionistas a todo. Oposicionistas y desafiantes. A todo te dicen que no y te desafían la autoridad. Muchas veces entran en un proceso de tristeza. Tristeza, tú ves al niño que se apaga. Sí. Tú ves a un niño que era feliz, que corría, que disfrutaba un momento y ya tú lo ves solo, aislado y triste. Sí. Estrés, ansiedad son muchas de las cosas que se ven. Estrés, ansiedad que lleva a la depresión. A la depresión. O el niño empieza con dolores musculares. Somatización. Te puede presentar eso, te puede presentar problemas para ir al baño o exceso de irte al baño. También. Esos son los síntomas físicos. Te puede presentar problemas ya a nivel general, órganos que a veces empiezan por la misma somatización. O tú puedes tener un niño que se te pone eufórico. O tú puedes tener un niño que hable más de la cuenta. Hiperactivo. Hiperactivo. Esos niños que tú ves que son extremadamente hiperactivos, y no tienen ninguna condición médica que justifique esa hiperactividad, hay que pensar de alguna manera y hay que descartarlo de que ese niño pueda estar siendo abusado. Sí,
Y algo, doctor, que es muy necesario aclararlo, es que la narrativa cambia. La narrativa siempre va a cambiar. El niño va a empezar a procesar de una manera diferente y a informar de una manera diferente. A ver, dame un ejemplo de eso es interesante. El niño que se te pone y empieza a decirte malas palabras. El niño que empieza a hacer cuentos y todos los cuentos tienen que ver con una índole sexualizada, o tiene que ver con temas de la muerte, o tiene que ver con dinero. El dinero es un indicador muy fuerte porque muchos niños se ven sobornados por los adultos. Sí. No solamente con dinero, sino con te voy a comprar cosas. Y ese niño te empieza a presentar un interés excesivo por el dinero, porque ya aprendió lo que es esto. Entonces la narrativa de ese niño cambia, la forma de expresarse de ese niño cambia. Ya ese niño no es el mismo de antes, ya tú lo notas que es otra conducta, otro niño. Aquí hubo un fuerte movimiento que se le llamó, que se vestían todos de negro. Los emo. Los emo. Aquí hubo una época muy fuerte. Sí, yo recuerdo sí. que se reunían los viernes y los sábados aquí Sí. en la avenida George Washington, ahí Sí. en esa área de allí, se ponían un gorrito. ¿Y por qué tú te ríes? Yo cada vez que me hablan de los emo me acuerdo de usted. ¿De mí? Sí, sí, sí. ¿Por qué de mí? Yo recuerdo en la Plaza de la Salud. Ajá. A mí me pasó una experiencia con usted que yo llegué a mi casa a sentarme, a darle cabeza. A ver, explícanos. Fue un paciente. Digo, si puede ser, si puede ser. Sí, porque fue a mí directamente. Llegó un paciente, me tocó atenderlo con usted precisamente. Y para hacer el enlace y la vinculación con el paciente, usted le ha dicho, no, porque mira, ella es emo y ella también. Y yo en medio de la consulta, yo decía, ay, Sofía, mantente ecuánime. No me digas. Mantente calmada. Y yo decía, Dios mío, yo seré emo, pero que yo nunca. Bueno, pero mira, sí, aquí hubo un fuerte movimiento. Sí. Y yo le decía a los padres, mira, esto va a pasar. ¿Cómo lo manejemos? Puede ser más rápido o se demore más. Y yo le decía a los padres, ¿tú has visto algún adulto emo? Y los padres se miraban y dicen, no, digo, entonces, tranquilo. Esto va a pasar, no podemos desesperarnos. Pero la población emo aquí fue tan importante que llegó a preocupar a muchísimas familias. Sí. Yo recuerdo un día que cité en mi consultorio para una noche que todos los muchachos emo que yo estaba en aquel tiempo tratando, Ajá. que eran como 20 y pico, Ajá. que vinieran vestidos de negro al consultorio. Ay, Dios mío. Y que podían traer la ropa que ellos quisieran puesta, porque acuérdate que se vestían todos de negro, con el pelo echado sí, por sobre eso la fue que cara. usted me comparó y yo dije, señora, el pelo negro. A lo mejor inconscientemente yo estaba pensando en que tú podías ser un emo. Bueno, pues entonces fuimos a la esquina, que hay un McDonald's. Cuando nosotros, éramos como 15, Ay, no. Cuando nosotros entramos al salón de McDonald's, lo menos que le vieron los muchachos que estaban ahí que eran diabólicos. Y los mismos muchachos, ¿diabólicos de qué? Y se formó una discusión que yo me lo tuve que llevar. Cuando llegamos al consultorio, esto es muy significativo, le expliqué cómo lo ve la gente. Y dice que si tú no quieres que te vean así, pues tú tienes que de alguna manera cambiar tu forma de vestir, ¿verdad? Tuvimos esa sesión. Nos juntamos 3 semanas después en mi consultorio. No vino uno solo vestido de negro, ni uno solo vino vestido de negro. Digo, ¿y esto qué es lo que es? Y nada, llegaron al entendimiento, tú sabes que la ropa se puede usar, pero que el tipo de creencias, La ¿no? proyección. Las proyecciones tienen que conocerlas. Sí. La gente entiende mucho por el tema de la proyección, porque las personas asumen que el pensamiento va muy asociado a lo que tú muestras de ti, y no necesariamente es. Claro. Yo, por ejemplo, el que me ve no piensa que yo me dedico a esto. El que me ve en la calle no piensa que yo me dedico a esto. Él me confunde muchísimo, es precisamente por la proyección que uno tiene. Entonces eso sucede mucho, pero hay que aclarar que no es lo mismo proyectar que ser. Claro. Sin embargo, lo que tú muestras y como tú te muestras es como las personas te perciben. Tú tienes que estar segura que tú y yo somos buenos amigos y que yo no he mencionado esto
por ninguna para razón. nada, no. Es más, si yo hubiera sabido que tú venías vestida de negro, yo me hubiera vestido de negro y hubiéramos hecho un tremendo Yo programa. siempre ando de negro. Vamos a unos comerciales de nuevo Claro y que regresamos con su programa Sondeo Emocional y Gixofilia Castillo, psicóloga forense. Adelante, maestro. Bien, señores, vamos ya a cerrar este programa. Prácticamente nos quedan unos minutos preguntándole a Gixofilia Castillo que si nosotros en algún momento tenemos sospecha de que nuestros hijos pudieran ser abusados, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos acudir? ¿Con quién tenemos que consultar? Lo primero es notificar. Yo siempre digo, señores, ¿Notificarlo a quién? lo primero es médicos. Llévelo a un médico. El médico le va a decir, o sea, no nos compliquemos la vida con... Acuérdate que los psiquiatras somos médicos. Sí, claro. No me deje a mi clase fuera. No, pero realmente tenemos que entender, sea cual sea su médico de confianza, hasta un amigo de la familia, mira, está pasando esto, mira, el niño me notificó esto. ¿A dónde me dirijo? Señores, se le pueden dar 10 números, usted no se va a acordar mañana. No se lo va a saber. Sin embargo, usted va a recordar el médico amigo suyo. Usted va a recordar el médico, el pediatra del niño, el psiquiatra, el psicólogo. Un orientador, pregúntele qué usted va a hacer. No se complique, no nos vamos a enfrascar en, no, yo tengo que llamar y después ir a tal sitio porque lo van a referir a muchos sitios diferentes. Enfóquese en uno, empiece por algo, que con ese paso usted abre el resto. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú llevaras a tu hijo al doctor Martínez Cabruja, Ajá, ¿verdad? sí. Con ese problema, yo estoy seguro que Cabruja, a mí no me traiga esto, llévaselo a Pérez Hernández. Y se lo va refiriendo, Hernández, y se lo va refiriendo. Claro que sí, eso es lo que hacen los médicos, Sí. los pediatras, los generalistas y demás, cuando tienen un problema de eso, los refieren. Claro que sí, y saben a dónde referirte, porque ese es el punto. Yo opino que uno siempre debe de tener un médico de confianza, sobre todo salud, un médico principal o de Claro, cabecera. claro. Ese médico de cabecera te puede informar qué tú vas a hacer para que no te sientes desde ahora que no ha sucedido la acción y en vez de tú buscar la forma de prevenir para que este niño no le pase, tú te sientas a pensar cómo yo voy a resolver el problema si pase. No, vamos a prevenir, vamos a trabajar desde la prevención, desde identificar qué adulto puede estar siendo mala influencia para ese niño, qué adulto puede estar manipulando a este niño. Porque la manipulación es desde la conciencia y quien actúa desde la conciencia sabe lo que está haciendo. Okay. Entonces sospecha es la identificación, después llevárselo a un médico. El adulto que quiere estar muy cerca de ese niño. El adulto que tú ves que está llamando a ese niño y sobrepreocupándose de una manera inadecuada de este niño. No es lo mismo una preocupación sana que una sobrepreocupación. Sorpresiva. Exactamente. Tú quedas sorprendido de, ¿y este? ¿Qué le pasa? Que está llamando tanto a la casa nada más para saber del niño. Ahí está. Por poner un ejemplo. Esa persona que quiere ayudarte todo el tiempo con tu hijo, que quiere resolver los problemas de tu hijo. Que está llevándole muchos regalitos al niño. Ahí está. Porque una cosa es un regalo, una cosa es un detalle, una cosa es una persona que tú le tengas ese nivel de confianza, otra cosa que de repente ese adulto cambie. Esas son cosas que tú debes por lo menos de mirar, a ver qué es lo que está sucediendo. Ese adulto que de repente te empieza a decir, yo te cuido al niño. No, ¿por qué? Es una cosa de, mira, yo no puedo tal día cuidar al niño, tú me lo puedes agarrar una hora, media hora en lo que yo hago una diligencia, voy al médico, lo que sea. Tú tienes tus personas de confianza para eso, pero tú sabes que son tus personas de confianza. No es el vecino que te saltó con eso. ¿Y qué tú dirías de lo que se utiliza mucho en Estados Unidos, que se está generalizando aquí también? Lo que allá le llaman los babysitters. O sea, que son los cuidadores que los padres tienen que salir y le dejan los niños a alguien. El problema es el exceso de situaciones y trabajo que tienen los padres ahora mismo. Entonces, háganse su plan. Háganse su plan entre ambos padres, papá, mamá, siéntense. Piensen cómo ustedes van a hacerlo. Investiguen. Si usted lo van a dejar con una persona, investiguen a esa persona.
Perfecto. sepan a quién usted se lo está dejando. Perfecto. Bueno, creo que llegamos ya al final de nuestro programa. Me parece que ha sido excelente. Me ha gustado mucho, sobre todo tu vestido negro. Me encanta. Entonces, déjame decirte algo para cerrar aquí. A mí no me gustan los varones que son tranquilos. A mí me gusta el varón que corretea, que es travieso. Cuando yo veo un varón en mi consultorio tranquilo, o es porque está amenazado de muerte por los padres, o es que tiene un problema. Así que no todo es color de rosa, Sí. ¿verdad? Gracias, Gipsofilia. A usted. Esperamos tenerte por aquí nuevamente con uno de estos Invadiendo. temas interesantes. Señores, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Queremos hablar de los amiguitos imaginarios. Ese es un programa que tenemos pendiente. Sí. Chao.